tu experiencia y después vamos a ver un video que en otra oportunidad se transmitió a través de Canal 11, ¿no es así? Claro, en el 89 yo pertenecía al panel periodístico del programa y se hizo la regresión por hipnosis a vidas anteriores. Yo tuve la ocasión de comprobar ahí 4 de mis vidas anteriores, con la sorpresa que también se manifestó en el público, porque yo no había visto el tape. Cuando sale al aire tengo la misma sorpresa que la gente y ahí constato que hay una inmortalidad del ser que prevalece más allá de la vida material, porque se da un caso, por ejemplo, de hablar un idioma o cantar en flamenco de 1640 que yo no lo tengo en esta encarnación. Obviamente sí, entonces vamos a reponer. ¿Cuál era el programa? Con ustedes estaba Fernando Bravo y Néstor Ibarra en la conducción. Eso iba por Canal 11 en el 89. Entonces vamos a reponer. No tenemos todavía el video. Entonces mejor mientras llega el video, bueno, usted me cuente. ¿Cómo no? Por la primera de las 4 videos. Claro, el orden tal vez no importe tanto, porque cronológicamente uno puede llegar a cualquier año de las vidas anteriores. Si la persona que está haciendo la experiencia me dijera, por ejemplo, vamos a 1500 y no hay una vida allí, habría que rastrear en otros tiempos. En este caso se fue a una en Canadá en 1775 aproximadamente, donde era un campesino, tenía una casa de troncos, allí está, digamos, la referencia como vivo, cultivando, viviendo. Pero ¿cómo empezó usted esa búsqueda? ¿A partir de qué punto? Dijo, bueno, en el 1600 podía haber algo. No fui yo. ¿Cómo fue? Fue Rodolfo Morales, el licenciado Rodolfo Morales, que es un argentino radicado en Estados Unidos en este momento, hace unos 12 o 13 años. Él vino a la Argentina, propuso en ese momento a ese programa la experiencia, y fue él quien llevó, digamos, los tiempos o los lugares de las vidas anteriores. No se puede elegir uno mismo el tiempo, uno está bajo control de alguna manera. ¿A usted no lo sorprende, bueno, cuando en cualquiera de sus vidas le hagan así, significa que el video está para ver? Son cosas técnicas, claro, las vemos. Estoy parado sobre una silla. Ay, qué bueno. ¿Por qué? No sé, me quieren ver, quieren sacar fotos. ¿Por qué? ¿Es un día importante para ti? A ver, dime, ¿por qué es un día importante? Vino toda la familia y están mirándome y se ríen, pero a mí me da mucha vergüenza. ¿Por qué? Tranquilo, recuerda que no lo vas a revivir, lo estás contando. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Estoy muy peinado, tengo el pelo todo mojado. ¿Ah, sí? Ay, qué lindo, pero hay eso... ¿Está peinado así? ¿No te gusta? No. Oh. Me gusta tener el pelito suelto. Oh, bueno, pero por un día no te va a pasar nada. Dime, ¿es un día lindo para ti? ¿Te están haciendo algo? Sí, está la familia, están mirándome mucho. Ah, bueno, mira, Pudito. Ahora, fíjate, tú vas a contestarle lo mismo que me contestas a mí, a otra persona, ¿ok? Las mismas preguntas que ellos te van a hacer, tú le vas a contestar. 1, 2, 3. ¿Qué te han regalado? Me regalaron una armónica, pero me parece que es muy grande. No voy a saber usarla. No voy a poder jugar. Yo quería otros chichas. ¿Qué querías? Yo quería esos muñecos de madera que tienen hilitos, que se tiran de arriba y que ahora los puede hacer bailar. Y no sé si me lo trajeron, me parece que no, me parece que no. Me parece que no. Me gustaría bajarme de la silla. Bueno, ahora vas a pasar 2 minutos. Que me da vergüenza. Bueno, ahora te voy a contar 2 o 3 y vas a pasar 1 minuto cuando tú estás ya abajo de la silla. 1, 2, 3. ¿Dónde estás? Salté al piso. Ay, qué bueno, ya está bien. Muy bien. Ahora, vas a dormir profundamente y te vas a quedar tranquilito. Duermes profundamente. Muy bien, en paz y tranquilito. Y ahora yo voy a contar del 3 al 1 y viajaremos en el tiempo y el espacio al día en que tú tenías 6 meses de vida. Viajaremos en el tiempo y el espacio al día en que tú tenías 6 meses de vida. 3, 2 y 1. Puedes hablar alto y claro. ¿Qué miras a tu alrededor? Ay, como tules. Ah, como tules, qué lindo. Recuerda que no lo vas a revivir, solamente lo estás contando. Cuéntame, ¿de qué color son esos tules? Son celestes y hay una parte que es blanca, pero está enguastada. Tengo algo que no me gusta en la boca.
¿Qué es? Blando pero feo. No te gusta. No. Y no es mi mamá. ¿Quién es? A ver, cuéntame lo que está alrededor tuyo. Es algo que me pone en la boca. Señor director, vamos a detener un minuto. Vamos a detener un minuto este video. Luego vamos a seguir. Si usted no tiene inconveniente, nos va a comentar algunas cosas. Pero supongo que para usted no será una sorpresa encontrarse con personas que tienen sobre su experiencia una opinión muy distinta. Es habitual, yo estoy preparado para ello. Creo que esta experiencia debe haberme también sugerido que iba a encontrarme con gente que tiene el derecho a disentir. Porque acá los señores del Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia, ¿no es así? Sí. Tienen algo seguramente que decir sobre esta experiencia. Además estamos a disposición de ustedes para luego repetir el video si hace falta, ir más adelante, que le hagan al señor Oscar Capobianco todas las preguntas que quieran hacer. ¿Cómo no? Sí, sí. ¿Cuál ha sido inicialmente su primera impresión? Bueno, sobre el tema de la hipnosis regresiva, las investigaciones hasta ahora han demostrado lo siguiente, que depende de la confabulación, es decir, de la capacidad de fabular que tiene una persona. Segundo, la influencia del hipnotizador para inducir una respuesta. Y tercero, del grado de fantasía de ciertos sujetos. Ahora, fíjese que acá es muy interesante porque el hipnotizador en este momento le dice que él no está reviviendo cuando tenía 6 meses, sino que dice que está contando. Quiere decir que él no está teniendo 6 meses, no está retrocediendo los 6 meses. Él está diciendo lo que él imagina que le pasó a los 6 meses, lo cual es totalmente distinto, y está bien recalcarlo, y está bien que lo recalque la persona que hace la hipnosis, es decir, estás reviviendo, no lo estás reviviendo, lo estás contando, lo cual eso iría en contra de la hipótesis de que el sujeto realmente regresó, y esto lo demuestran investigaciones que se han llevado a cabo, en el cual cuando se le dice al sujeto, vos tenés 4 o 5 años, y le dan una tarea para resolver o para hacer, generalmente el sujeto se comporta como un chico de 5 años y generalmente sobrevalora las capacidades intelectuales y cognitivas de un chico de 5 años. Quiere decir que él está actuando como creería que actúa un chico de 5 años. Ahora, cuando esas mismas tareas se le hacen resolver a verdaderos chicos de 4 o 5 años, no las pueden resolver. Quiere decir que hay una capacidad de fabulación no consciente. A lo mejor porque si estaríamos hablando de que hay una fabulación consciente, estaríamos hablando de que hay fraude. Claro. Acá no hablamos de fraude voluntario, hablamos de una capacidad de imaginación que tiene el sujeto, por lo cual lo lleva a brindar datos que a lo mejor no son correctos. ¿Cómo ve esto que le está diciendo? Yo lo escucho con mucha atención, como dije antes, lo he escuchado de otras personas y de otras versiones. Obviamente que despierta incredulidad y me parece sano, pero la intención de no revivirlo era para no volver a sufrir ese hecho. Cuando me decía, vas a recordar, la intención que tenía Morales era no pasar por la traumática situación de una muerte, por ejemplo, como están en otros momentos del video, y era obvio que lo que intentaba era no volver a sufrirlo. Más allá de que, por ejemplo, hay un momento donde se habla en flamenco, que yo quisiera que la parte de la oposición, en el mejor sentido, me justificara cómo puedo yo hablar un idioma que no tengo ni genéticamente y que es de 1640, que la Embajada de Holanda testimonia verdadero y auténtico flamenco. ¿Dónde lo tengo eso? Sí, bueno, hay un fenómeno que se llama criptomnesia, que es el fenómeno de lo que se llama la memoria oculta, en inglés se llaman hidden memories, que es un fenómeno que usualmente se usó en los casos de hipnosis regresiva y se vio efectivamente, como dice el señor, se ha visto casos de personas que pueden hablar o inclusive escribir en algún idioma que no conocen. Pero después con la investigación hubo casos famosos. Uno de los casos más famosos fue el de Brida y Murphy. Un hipnotizador hipnotizó a una sujeto llamada Virginia Burns, en la cual ella recordaba, llevada inclusive a vidas anteriores, estamos hablando, no de la regresión en la vida actual, sino en la vida anterior. Recordaba haber sido una joven que vivió en Irlanda en el año 1806 y dio detalles pero excesivamente exactos de la vida en Irlanda del año 1806. Pero ¿qué pasa? Después descubrieron, con la investigación, porque no se quedaron solamente con el testimonio, fueron a investigar que ella había leído hacía mucho tiempo una novela
en la cual se contaba la historia de Irlanda por principios del siglo pasado. Y todos los datos del testimonio hipnótico de ella fueron literalmente sacados de la novela, involuntariamente. Y después se descubrió también que había una vecina de ella llamada Bridey Murphy Corkell que había vivido con ella enfrente de la casa de ella y le había relatado varias cosas sus familiares sobre la vida de Irlanda a principios de siglo. Y después el fenómeno de la criptomnesia, es decir, nosotros sabemos que nuestra memoria tiene un funcionamiento selectivo. Muchas veces nosotros prestamos atención a lo que nos interesa en el momento y después lo demás nos permanece desapercibido. Puede ser que ahora estemos acá y yo veo un cartel por ahí que no lo registro en el momento y después en algún momento aparece espontáneamente. Nos detenemos un minuto al mismo tiempo que le agradecemos su colaboración para preguntarle al señor Bianco. Después vamos a seguir viendo el video. ¿Usted tiene algún inconveniente en colaborar con el centro para someter a una indagación de ese tipo, su experiencia? No, podemos llegar a charlarlo. Bueno, mientras tanto vamos a hacerlo acá con los títulos y después la seguimos. El que quiera que se venga también, que se vengan los que buscan al sol, los que ya... Esto sí es para disfrutarlo en esta vida. ¿Cómo le va? ¿Cómodo? Cero anticipo, 15 cuotas fijas. Dice ya escuche las ofertas de Garbarino, se le envían a la... Vamos a dejarlo un minutito tranquilo. Voy a panelear un poco, siguiendo el título del tema de hoy, ¿no? Después de la vida, ¿qué? Quisiera preguntarle al señor, ¿qué opina de la resurrección? Porque la Biblia habla de resurrección, no de reencarnación. Y que es similar. Y en algún momento sirvió la idea de resurrección. La considero no exacta porque pienso que nadie resucita en su propia carne, reencarna en todo caso. ¿Y la Biblia? ¿La Biblia qué opina? Está perfecto, es un buen libro para tener algún principio de apertura. Pues en algún momento hay que trascenderlo. La Biblia habla claramente de la resurrección, que Jesús resucitó, es un nuevo cuerpo, y que todos vamos a resucitar. Está bien, es una imagen. Un segundito, Padre Gracia, yo quisiera la voz autorizada de la Iglesia para contestar sobre esto, reencarnación, resurrección. Sí, a mí me parece que... ¿Qué dice exactamente la Iglesia Católica? La Iglesia Católica habla de resurrección, o sea, de una vida... ¿Qué quiere decir? Una vida eterna que continúa esta. Cuando nosotros hablamos de la continuación de este mundo, no hablamos que es algo desconectado de este mundo. Dios reasume nuestra propia realidad, que es la realidad del ser humano. Que tome de la misma tierra los mismos elementos o no, no cambia el asunto, pero no hablo de reencarnación porque reencarnarse significa reencarnarse en otras carne, en otras realidades, no importa la carne acá el caso, sino en otra persona. Es decir, la persona es única y continúa para la vida eterna. Esa es la realidad. Que tome un cuerpo renovado, resucitado, nosotros no sabemos cómo va a ser, pero el cuerpo que vamos a tener va a ser un cuerpo espiritualizado, planificado nuestro propio ser, en un cuerpo dimensionado de una manera distinta, pero va a ser nuestro propio ser. La reencarnación habla de que yo ahora soy un ser, mañana soy otro, hoy soy Juan Pérez, pasado y de alguna soy manera Napoleón, pasado otro. La vuelta a la Tierra. Pero a un mundo nuevo, que va a ser continuación de este. No hablamos de que este mundo va a explotar en 1000 pedacitos y el otro no va a tener nada que ver. El reino de Dios está presente acá y va a ser la continuación de lo que nosotros sembremos en esta realidad. Por eso hablo de la reencarnación, vendría a ser... La reencarnación habla de el pasar como un mismo espíritu, claro, que fuera viviendo dentro de diferentes épocas y diferentes personas. Claro, es de acuerdo a la religión que lo diga, ¿no? Hay religiones que hablan de una purificación, hay otras religiones que hablan de una despersonalización. Normalmente el espiritismo toma la teoría del pasar por distintos cuerpos para purificarse, ¿no? Y otros hablan de un pasar, pero despersonalizado, ¿no? Yo ahora soy esto, mañana soy lo otro, aún por pasar por animales. Pero, es decir, el cristianismo en general, no solamente la Iglesia Católica, habla de la resurrección como la planificación de lo que ahora tenemos. ¿El judaísmo dice lo mismo? Usted se refiere específicamente a la pregunta anterior, después de la vida, ¿qué? Exacto. Existe en el judaísmo la concepción de que el ser humano no es solo un cuerpo, sino que tiene un aspecto adicional que es lo que comúnmente llamamos alma, espíritu. Exacto. Es estas cualidades inmateriales lo que nos permite pensar, lo que nos permite amar, lo que nos permite crear.
y es algo así como una chispa divina que está en el ser humano. Y existe sí en la tradición judía la creencia que cuando el ser humano muere, lo que se deteriora, lo que se destruye es el cuerpo, la materia, pero no el espíritu que continúa Es una visión viviendo. cristiana, ¿no? Exactamente No, igual no es que la una Iglesia visión- católica. No, es una visión judía. Sí, está bien, es una visión judía. Lo que sí... El cristianismo abarca todo, ¿no? El nuestro es judeo-cristiano. Por eso. Pero definitivamente tiene la raíz del No el judaísmo. católico, dije, el cristianismo. La concepción esta, quiero sí agregar un aspecto muy importante, que no es un aspecto central del judaísmo el pensar, el reflexionar sobre qué pasa después de la vida. El acento principal del judaísmo está dado en qué hacemos cuando estamos vivos en esta vida, y dado que en realidad el ser humano solamente puede suponer, intuir qué podría pasar después, pero como no estamos seguros, creer, lo importante es lo que el ser humano hace en esta vida, por lo tanto debe tratar de mejorarse, de perfeccionarse, de dedicarse al servicio de Dios y al servicio del ser humano también en esta vida. Eso es lo más importante de todo. Muy bien, yo diría que ahí prácticamente no hay diferencias. No, no hay entre- diferencia, sobre todo porque se habla del premio y del castigo, ¿no? También para ¿Qué el pasa con el budismo? ¿Había alguien aquí? Sí. El budismo tiene una postura totalmente distinta a lo que manifiestan otras filosofías o religiones. El budismo cree en la eternidad de la vida, no en la vida eterna. Esta concepción Es más espiritual. es más coherente, está basada en la observación de la naturaleza, por ejemplo. Las personas comunes creemos que la vida comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Bueno, el budismo sostiene que nacimiento y muerte son fases o estadios que tiene la vida. Producido esa percepción visible que damos mientras estamos vivos, entramos en un periodo que se llama Ku, el budismo le hace nombre, que quiere decir un estado de latencia, donde esa energía, espíritu, no sé qué nombre darle, abandona ese cuerpo físico, se funde con el universo y espera el momento propicio, la situación coherente para nuevamente reencarnar. O sea, iríamos más a la reencarnación que a la resurrección. No, totalmente. El budismo sostiene que nosotros nacemos en el lugar que queremos, en el país que queremos. Es un causa y efecto y sentido común, son las bases del budismo, ¿verdad? En lo que me es personal, coincido totalmente con esto por análisis de mi propia vida, ¿no? Yo elijo el lugar donde nazco, elijo a mis padres, los sigo eligiendo, y elijo mi vida. ¿Te va muy bien? Me va como quiero, como quiero que me vaya. Ah, ¿sí? Más allá del bien y del mal, que es una responsabilidad mía, cómo me va. Yo creo que hay cosas donde, por más que quieran ver diferencias muy grandes, hay coincidencias muy grandes también, ¿eh? A pesar de algunas diferencias que les puedan parecer, yo lo estoy mirando de afuera y me da la sensación como que hay cosas que puestas con otro nombre son como muy parecidas. Vamos a la pausa y seguimos discutiendo. Te dejo ahí. Después un viento sin destino. Una joven grita a un perro que ¿Hace cuántos miles de años? Vení. Permiso, Santiago, no me estorbes con esta máquina. Estás acá, te presento a Oscar. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Valdés. No sé, el que vos Carlos, quieras dar, Carlos. No le da la espalda al público, sino que está así, para que podamos charlar. Yo me siento acá en el piso. Vos estás vestido así porque estás actuando acá en el estudio 1. Pero me dijiste o dijiste a alguien que tenías cosas para decir sobre este tema. Claro, yo no hubiese querido venir a participar y estar en el panel hoy, porque es un tema que me encanta. Pero estás participando y además con un aspecto que te pone, nos pone en una puesta en escena muy particular. Sí, bueno, también fui a comer así, porque tenía hambre. Claro. No, porque lo que me hubiese gustado decir es que... No, porque decilo, porque te hubiese gustado. Bueno, Presente, lo digo entonces, decilo. bueno, lo que quería decir que hablando de después de la vida, ¿no? Yo me hice una idea, o mejor dicho, fui recogiendo anécdotas de uno y de otro, que por lo general no lo publica, sino que lo tiene muy guardado, no quiere hablar de las cosas que le pasan a personas que han tenido accidentes, accidentes graves, ¿no?
un paso desconocido. Después descubrí que es gente que está clínicamente muerta. Pero bueno, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que sería en concreto. Mi abuela, una de mis abuelas, estaba mal y a punto de morir, e incluso parecía muerta. Y las hijas que las cuidaban, cuando mi abuela entraba en un momento de que hablaba, y hablaba con un hermano que ya estaba muerto, y con la madre, que por supuesto también estaba muerta. Entonces la despertaban, le decían mamá, mamá, la sacudían, que se despierte. Y entonces cuando se despertaba decía, lo vi a Manuel, que era el hermano muerto, a mamá, y una luz. Ahora, eso es lo que le pasaba a tu abuela. Ahora, ¿qué te pasa a vos con todas esas cosas? ¿Qué es lo que todo eso te provoca? ¿Qué es lo que todo eso te motiva? ¿Te motiva a preguntarte cosas? Sí. ¿Qué cosas? ¿Vos escuchaste el testimonio de Oscar? Sí. ¿Escuchaste lo que decían los jóvenes que están? ¿Cómo es el nombre de la asociación? El CAIR, Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia. Es muy largo, yo no me voy a acordar. Cada vez que tenga largo pero lindo. Sí, pero cada vez que tenga que decirlo te lo voy a preguntar. Bueno. Refutación de la pseudociencia. Sí. Investigación y refutación. Digamos, ¿vos estarías más de este lado o de aquel? Y ahora soy de este. Ahora, si querés, sentate allá. Circunstancialmente. No. Vos tranqui, movete por donde quieras. Por ahí está incómodo acompañando. Digo con tu actitud frente a la vida, por algo que quisiste hablar. Es decir, ¿qué es lo que te atrae del tema? Lo que pueda tener de misterioso, lo que pueda tener de preguntas no contestadas. Sí, un poco preguntas no contestadas. ¿Vos, tu religión no te las contesta? ¿Vos de qué religión sos? Creo en Dios. Por mi lado, se podría decir que es cristiana propia, la bauticé yo. No, vos no estás en ninguna religión concretamente. Claro, no, creo en Dios, porque lo que pienso es que hay no sé cuántas religiones y todas tienen una opinión distinta, entonces yo pienso tener la mía y por lo menos me voy a equivocar a mi manera y no por las ideas que me impongan. ¿Y cómo es eso de que cada uno tenga su propia religión? ¿Cómo sería? Claro. Por ejemplo, yo creo en Dios y voy caminando por la vida tratando de ayudar a quien pueda y en el momento que sea. ¿Es normal esto, padre, que pase que alguien diga yo creo en Dios, así como acto único, ¿no? Y sin engancharse en ninguna religión? Sí, es normal. Es normal. Creo que aún muchos de los chicos que ayer caminaron a Luján iban con un sentimiento que no podían entender de creer, necesidad de creer, y sin ordenarlo eso en una institución. Pero es un sentimiento positivo. ¿El rabino qué opina? ¿Lo mismo? También, seguro de que hay una gran cantidad de gente en la actualidad que se manifiesta creyente, aun cuando no está enmarcada dentro de ninguna de las religiones tradicionales. Escucho a todos. Me parece más sano. Escucho a todos. Como dice el señor Oscar. Me parece más sano no estar enrolado en ninguna religión. Me parece más amplio, me parece más libre. Perdón, señor Romano. ¿Sos Nerón en la obra? ¿Nerón sos? Pienso que sí. Ustedes que están en la, a no ser Argentina, de los investigaciones de la pseudociencia. ¿Ustedes tienen alguna religión? No, nosotros el tema religioso lo tratamos como artículo de fe. ¿Vos que sos católico? No, yo soy agnóstico. Es decir, ni puedo afirmar ni puedo negar la existencia de Dios. Pero ese es otro tema. ¿Esto es parecido a ser ateo, no? No, no es parecido. No es parecido. No. Digo para que la gente entienda realmente no lo es que es el parecido a ninguna de las dos porque cosas. hay gente que no sabe lo que es el agnóstico. Sí, por eso, que no ni estudia afirmar ni negar la existencia de algo que, es artículo de fe. Por eso cuando nosotros hablamos de la vida después de la muerte, o del tema que es un tema apasionante, tenemos primero que buscar la definición de lo que es la muerte. Y encontramos que es la cesación definitiva de la vida. Entonces decir que se vuelve de la muerte es una contradicción, porque sería volver de un lugar de donde no se puede volver. Entonces podemos cambiar la definición de muerte si queremos, para tratar el tema. Vos que estás con esa cara de que no entendés mucho, de que estás medio aburrido, no sé bien qué te pasa. ¿Qué opinas? Síntesis. El que está atrás. Sí. Vos no tenías cara de aburrido. ¿Vos? Lo que pasa no entendí bien lo de agnóstico. Yo soy ateo en sí. Tuve vistas de religiones, fui en colegio primario, católico, fui en un colegio primario judío. Por ciertas cosas me parecen
muy difícil de entender un par de temas, por ejemplo, lo de existe la vida. Yo como ateo sinceramente creería que no, pero... De la experiencia de Oscar, lo que le mostró a Horacio, que después se lo va a seguir mostrando porque el video sigue. Es decir, eso que viste en el video, sí. ¿Qué te pareció? Decí lo que quieras, acá está todo permitido. No me pareció sinceramente muy bien que, digamos, pues, no creo, digamos, de mi punto de vista. Lo que haya pasado, sinceramente, digamos, en este momento no tengo una explicación, la tendría que pensar. Pero bien, digamos... Pero no te lo creíste. Sinceramente no. No. A ver, el resto del panel. Algunos de los que está acá, después de ver ese pedacito de video, tiene interés en seguir viéndolo, le dio curiosidad, le parece que puede ser posible. ¿Vos? Sí, a mí me dio interés. Espérate que llegue la caña porque tenemos una voz muy bajita. Me dio interés de seguir mirándolo, porque ese es una persona y me parece que como persona hay que escuchar lo que él quiere mostrar. ¿Pero a de la vos te experiencia. dio la sensación Sí. de que esto puede pasar? Sí, sí, a mí sí. Sí. Parece difícil de creer que una persona que está viviendo en el siglo XXI en este momento se remonte a siglo XVIII, siglo XVI, Canadá en 1700. Es muy difícil de creer. Puede ser, como bien dijo el señor, que sea memoria oculta. Que por ejemplo uno haya leído un libro y se recuerde pasaje del libro y lo relate. Y por ahí lo relacione con ciertas cosas que ya han pasado. Es decir, vos, Romano, ¿te someterías a que te hipnoticen? Sí. ¿Sí? Sí. Porque, y te gustaría de pronto que alguien te diga que viviste en el año, no sé... Sí, 900? una chica me contó de una experiencia de ese tipo. Pero vos todos te cuentan, yo pensaba que te pasa a vos. Es lo que... Con todo lo que te cuentan, ¿vos qué haces? ¿Lo elaborás y qué pensás? Y bueno, pienso que estamos en una época de puesta a prueba para pasar a una mejor vida. Eso es interesante. Eso es lo que creo. ¿Que vos crees que esto es una época de puesta a prueba? ¿Por qué? No sé el por qué. Creo que es así. Es que una sensación estamos, tuya. Claro, que estamos a prueba. Cada uno se va a ganar, no sé, llámale cielo, paraíso. ¿Y quién te pone a prueba? Mejor Dios. Dios te pone a prueba. O uno mismo. Sí. Bueno, ahora el corte nos pone a prueba. Nos buscan. Ahora volvemos. Si me acompaña el director, vamos a tomar este panel que viene de Mendoza. Vemos en primer plano la niña que antes le congelaron la imagen. ¿De dónde son? De Mendoza son. ¿De qué parte de Mendoza? Y algunos de la capital, otros de departamentos. ¿Qué les atrajo a venir? Estar un día en Buenos Aires y venirse a Metete. Vamos a hacer una pregunta más fácil. ¿Qué opina de la vida después de la vida? Ahí está lo más fácil. Estaba pensando recién porque nosotros entramos después de empezado el programa y estábamos viendo el tema de la religión. Particularmente creo que varias de las religiones que son las que mueven todo hablan de una salvación, o sea, o de una vida luego de esta vida. Así que, bueno, creo que uno tiene una misión en esta vida, pero realmente... Le digo porque, con qué facilidad. El tema nosotros no lo planteamos como un tema religioso. Lo planteamos como una pregunta. Porque evidentemente la religión es un tema de fe. Un tema que no está sujeto a un escrutinio científico. Si bien es inevitable que se desborde ese plano, pero si alguien piensa, como la señora que es budista, o como el rabino que es judío, o el padre que es católico, es un artículo de fe. No se puede discutir en ese plano. Sí puede discutir. ¿Usted vio el video de la experiencia del señor Capobianco? No, Entonces, usted va a ver una experiencia que se transmitió en televisión hace unos años, donde se lo ve a él en un trance donde está volviendo, según él nos contó, a vidas anteriores. Si el director nos acompaña, reponemos el video y seguimos la conversación. Tranquilo y relajado. Hay un farol que quema algo, pero es un líquido que quema para iluminar. ¿Cómo te llamas tú? A ver, dime por favor. Me llamo Pedro. Oh, Pedro, ¿cuántos años tienes? 25. Ah, ¿y dónde vives, Pedro? ¿Cómo se llama donde tú vives? Canadá.
Ay, qué bueno. Es un bosque de Canadá. Qué lindo. ¿Y tú qué haces, Pedro, ahí? Yo trabajo en el campo. Oh. Tengo animales. Ay, qué lindo. ¿Te gusta? Sí. Ay, qué bueno. ¿Estás casado? Sí. ¿Tienes esposa? Sí. ¿Cómo se llama? Elvira. Ay, qué lindo. ¿Tienes hijos? Sí. Oh, bien. Que uno es más chiquitito y es muy rubio. Ay, qué lindo. ¿Cómo se llama? Demián. Demián. ¿Y el otro? Federico. Ay, qué bueno. ¿Cuántos años tiene? Tiene 5 Demián y tiene 11 Federico. Oh, ¿van al colegio? Sí. Ah. Oh. El más chiquito juega con las cosas, el más grande. Ay, qué lindo. Dime, Damián, y tú específicamente, ¿dónde vives en Canadá? ¿Cómo se llama la localidad tuya? Con seca, con mi... Tú vas a hablar perfectamente ahora y te vas a acordar perfectamente cuando cuente 3, ¿cómo se llama eso? 1, 2, 3. ¿Cómo se llama? Senia. José. Deletréamelo, por favor. C. E. N. Y. A. Es un lugar en el bosque. ¿Qué año es ese? 1775. Tenemos en 1775 y recién en 1992 acabamos de recibir una comunicación del señor Roberto Morales, que es hermano. Sí, tal cual. De quien fue el responsable de esta experiencia. Y se hizo en la casa de él, justamente, no se hizo en el estudio por razones de silencio y de seguridad, se hizo en la casa de Roberto Morales, hermano de Rodolfo Morales, el investigador argentino que realizó esta experiencia. Ahora, lo que nos decía Roberto es que en ningún momento estaba buscando su hermano una experiencia en vidas anteriores, sino que era una experiencia de hipnosis. Claro, surge. Probablemente lo que no buscaba Rodolfo... Son dos cosas distintas. Pero aparece. Y lo curioso es que se capitaliza como una experiencia de vidas anteriores, como, digamos, una terapia, que ellos lo utilizan tal vez como terapia para conocer por qué hay algunos causales de problemas en esta vida que datan de vidas anteriores. Claro, surgió dentro de la experiencia. Le digo, Oscar Pobiaco, porque para que Roberto Morales haya insistido en comunicarse con nosotros para transmitir esta información, es que él estimaba que era importante para el hermano. Está bien. Que estaba en Estados Unidos y no podía hacerlo. Correcto, está bien. Yo no sé cómo maneja, digamos, la producción este tipo de material. Entró la llamada. Perfecto. Me parece sano que de pronto sorprendió en una regresión que por ahí se planteaba de otra manera que aparezcan estas vidas. Lo curioso es que este material fue estudiado también por el doctor Roberto Crotogin y Héctor Basile, que presenciaron una segunda emisión del programa y convalidaron y también refutaron algunas de las partes de las experiencias, con la presencia del señor Rodolfo Morales. Yo, ¿cómo ve usted esa pequeña introducción que yo dije? Que una cosa es la religión, la fe, que está en el dominio de lo que cada uno cree, absolutamente reservado a él, con una experiencia que puede ser sometida a un escrutinio de un método científico. Está bien, lo que pasa es que el método científico va a comprobar hasta donde la ciencia permite, no va a pasar más allá de lo constatable. Y los problemas de conciencia, los problemas de expansión de una comprensión humana, exceden lo que la ciencia o la religión o cualquier filosofía, digamos, concreta puede analizar. Nosotros estamos investigando aquí algo que va más allá de cualquier razonamiento. Lo estamos queriendo circunscribir a la mente consciente, y ahí nos quedamos con la mitad de la verdad. Yo le voy a dar una sorpresa. A ver, vení, Noelia. Feliz cumpleaños. Y es ese amor que preciso y no puedo tener. Yo amo de todo en el mundo y la vuelvo Bueno, no, hay cosas. Estamos en el aire, joven. Gracias por eso. ¿Vos? Cada vez que hay un tema acá, no sé, puede ser cultive su huerta, haga ikebana, estudie el cosmos,
Vos siempre hiciste un curso de eso, sabés de eso. Ahora el tema es esto y vos decís, yo soy hipnotizador, yo no sé qué. A ver, vení acá. Terrible. ¿Es parte de tus clásicos chistes o es No, cierto? no, es cierto, es cierto. Vamos a hablar en serio porque acá hay gente No, en que suele serio, investigar en sí, serio. sí, ya sé, Mirá me que pueden si te sacar el llegan a cuero investigar, rápidamente, sí, sí. Te van a despellejar vivo. Ahora vuelvo usted, doctor, que quedó algo del corte anterior. Pero ¿eso dónde se estudia ese hipnotizador? Hice cursos y leí libros. ¿Dónde? Cursos, dice. Cursos. ¿Dónde? La base primaria la adquirí con cursos de control mental. El control mental es autohipnosis o hipnosis. El creador, no vamos a nombrar porque es marca, sacó y basó sus estudios de control mental en hipnosis concretamente, y la mayoría de las técnicas son hipnóticas. Ahí tuve como un entrenamiento, y después cursos y técnicas de hipnosis concretamente. ¿Pero has hipnotizado a alguien? Sí. Y alguna regresión también, lo cual no quiere decir que crean la reencarnación. Acá se confundió, hay que separar hipnosis de reencarnación. ¿Pero qué quiere decir una regresión? Que hipnotizaste, por ejemplo, vos me hipnotizás a mí ahora, entonces yo empiezo a hablar y digo que soy... Sí. No, por eso. Acá quería hacer la diferenciación. Una cosa es hipnosis y otra cosa es regresión o reencarnación. La hipnosis es un fenómeno comprobado y científico. Que se usa pero para acá sacar una no es muela, cuestionable, claro, no es cuestionable. Otra historia. La regresión también está comprobada. Más allá de la digresión que hacía la gente del CAIR, sí, se está recordando, si esto hay una cosa concreta. Yo lo he comprobado prácticamente, además de haberlo leído. La gente recuerda... Hablarles a ellos, a ver. No pretendo ponerme en contra, digamos, sino que la gente recuerda cosas y detalles y tiene habilidades que no tiene normalmente de forma consciente, digamos. O sea, en el caso de regresiones, de llevarlo a los 3 años y que se acuerde qué le regalaron en el cumpleaños, con qué gente estaba, en dónde estaba, datos muy precisos que conscientemente de otra manera esa persona no se acordaba. Entonces digo, bueno, la hipnosis da una capacidad, un acceso que el fenómeno consciente normal no lo da. De ahí a una regresión de vida pasada, ya no sé, no tengo una opinión formada al respecto. En cuanto, vamos por parte, en cuanto a lo de regresión de vidas pasadas, recién vimos la segunda parte del video, ¿no? Sí. Y fíjense, es interesante ver que sucedía el hecho en el siglo XVIII, en 1700, en Canadá. Pero la persona estaba hablando en castellano y castellano moderno. La persona dio nombres como Pedro, Elvira, Damián. Y Federico. Y Federico. Es llamativo que los nombres sean en castellano. Yo recuerdo que vi ese programa de Fernando Bravo, tenemos el video después al programa siguiente, y que trató Fernando Bravo muy bien de hacer una constatación de la posibilidad de esos hechos. Por supuesto que hay bosques en Canadá, lo sabe todo el mundo. Lo más factible es que hubiera una labor de hombre de campo. Lo que dijo Fernando Bravo, que la embajada decía que pudo haber habido un pueblo con ese nombre. O sea que un dato que podía haber sido concreto no fue obtenido con certeza. En cuanto a lo que vos estás hablando, el poder recordar cosas pasadas, ya en la década del 30, aproximadamente en el 35, se hicieron estudios de neurología en que se estimulaban distintas zonas del cerebro con electrodos a las personas, y la persona en estado consciente se ponía a recordar, como vos bien decís, un cumpleaños, o que veía las imágenes, no recordaba, perdón, veía las imágenes en estado consciente con una estimulación eléctrica en determinadas partes del cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con lo que primero dijo Alejandro, la criptomnesia. Nosotros podemos tomar el hecho de la persona que fue hipnotizada y nos está hablando de una serie de cosas. Claro, pero digo yo, para la Sí. persona común, Sí. le hace yo, y la que está mirando por la tele, por ejemplo, vos decís que por la criptomnesia alguien puede por ahí escribir, no sé, en sánscrito, aunque no sepa, por decirte una cosa muy rara, porque en inglés por ahí alguna vez oíste, y no sé. Yo me pregunto, de verdad, esto tiene que ver con ciertas dudas. Yo no estoy ni decididamente en contra ni decididamente a favor, estoy escuchando las dos campanas para ver si realmente me parece que puede haber algo de verdad. Pero en este caso, si una persona a mí de hoy me escribe o hace cosas como dijo Oscar, cantar canciones en un idioma rarísimo, ahí realmente sentís la duda, es decir, ¿cómo puede hacerse eso? Correcto. Sí, lo que pasa es que es más difícil, es decir, es más fácil creerlo si uno tiene la predisponibilidad para hacerlo, y es más difícil investigar.
Es decir, porque puede llevar a lo mejor 5 años pero vos descubrir... hablás de eso, de la criptomnesia. Sí, pero de número de memoria oculta. Explícamelo mejor. Es decir, ¿cómo puede tener alguien oculto en su memoria el saber escribir y leer en sánscrito? Bueno, lo que está explicando él tiene Yo, relación. Cuando Penfield estimulaba eléctricamente la corteza cerebral, se daba cuenta que los sujetos empezaban a contar cosas, escuchaban música que no recordaban en su vida cotidiana, y sin embargo al estimular esos centros venía la imagen a la ¿Y de dónde conciencia. viene? Bueno, es que por Está, eso. lógicamente archivado. ¿Pero de dónde viene? ¿Dónde está? Bueno, pero eso, con hipnosis. Momento, que no han terminado los señores. justamente eso, podríamos decir, para hacerlo gráfico, es como un archivo que el individuo tiene en su cerebro, que al ser estimulado eléctricamente... ¿Pero de dónde tengo yo un archivo si yo no sé leer ni escribir en sánscrito? No, puedo porque a archivar lo mejor porque lo no percibiste sé. en algún momento en el cual no fuiste consciente. Pero un idioma no lo puedo percibir. No, es que, bueno. Momento, yo te va a tocar. Vos dijiste bien, para una persona común, como somos todos acá, uno ve este ¿Ustedes hecho... tienen algún estudio especial hecho que yo no les pregunté? No me importa, sí, estamos estudiando estos temas hace años, hace más de 10 años que estamos en estos temas investigando. Digamos que no tienen Entonces, un título específico, no sé. Sí, soy docente yo. ¿Vos sos docente y vos? Yo soy director, periodista científico de la revista El Ojo Escéptico. Perfecto. Bueno, ¿cuál era el tema? No sé, si usted se fue, querido. Ah, bueno. No, me es su cortaste. problema, ¿vio? Porque el cerebro suyo debe andar medio en otra cosa. No, yo estaba percibiendo lo que vos decías. Entonces, vos estabas diciendo... Yo te ayudo si querés. Sí, por yo favor. me acuerdo. Dale. Yo dije, ¿cómo puedo leer y escribir? Entonces vos dijiste por una estimulación. No, pero otra cosa. Y vamos a pasar a otro tema. Vos decías, ¿cómo es que puedo cantar en un idioma o hablar en un idioma? Decíamos que para la persona común es muy impactante, más si lo vivencia uno personalmente, como el señor, es terriblemente impactante ese suceso. Pero entonces la tarea del investigador es más fácil para el común de los seres humanos, nosotros, me incluyo, aceptar ese hecho como está. Lo difícil es investigar. La tarea de un investigador, como él dijo, puede llevar años. Significaría esto: ¿tuviste un vecino que habló en ese idioma? Y yo no sé cómo puedo saberlo. Habría que investigar no tuve, eso. Suponete. Yo te contesto, no tuve. Bien. ¿Tuviste el verdulero, No, el diariero? no. Entonces habría, claro, una por una habría que ir descartando todas esas posibilidades. Cuando todas esas posibilidades se descarten, vos decís, bueno, esto no es. Pero sucede llamativamente que hasta el día de hoy los trabajos de investigación que se fueron haciendo fueron viendo que o la persona vio de chico una película, una persona entró una vez a su casa y eso quedó registrado. No me manden al corte, que me falta el doctor. No me manden al corte, por favor, no seamos irrespetuosos. Doctor, a usted le faltaba decir algo. No, ¿cómo se donan órganos? Quería decir. Bueno, dígalo. Tenemos 2 segundos y tantas cosas para decir que necesitamos muchos metetes para poder decir una parte de lo que nos proponemos. Pero en este programa no queremos irnos sin que Oscar Capobianco, que estaba haciendo señas mientras la gente del CAIR decía por qué no creían en su experiencia, él estaba haciendo señas. Claro, porque Horacio, yo creo que es respetabilísimo toda investigación y toda búsqueda de la verdad por lo comprobable, pero creo que la esencia pasa por un problema de conciencia. Cuando uno va concientizando la vida no necesita tantas comprobaciones. Uno excede los 5 sentidos racionales, excede el microscopio, excede la lupa, excede todo eso. Hay que trascender la comprobación. Crecer es aceptar internamente, sin comprobar. Es sabio aquel que comprueba internamente, que no constata. Eso es lo que quería puntualizar. Pero ellos defienden el método científico, que no es la verdad absoluta, pero es un método. Es una parcela de la verdad, es una parte cierta, pero parte. La totalidad lo puede... Ahora usted, Oscar, se somete también a la indagación de ellos. Ya lo hice, lo puedo llegar a hacer, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si sirve para que la gente se concientice más. Y la señorita tenía una experiencia que quiero que me cuente. Sí, pasó que tuve un accidente con un lavarropas, era. Y bueno, yo lo que sentí que sin darme cuenta había tocado, por eso me lo comentaron después. Había tocado un cable pelado y empecé a introducir la cabeza dentro del lavarropas y fue ahí cuando sentí que me caía en un túnel. Al principio era oscuro, después vi como una luz muy fuerte y empecé a recordar cosas de la infancia, a ver caras, no eran personas, sino que eran caras de mis abuelos, algunos tíos que tengo fallecidos,
Y llegué, bueno, era una música, sentí una música muy, muy linda, me daba una paz, una tranquilidad. Y llegué a un portón grande, blanco, que no sé, que era una cosa hermosa, es inexplicable, pero es una belleza. Y de repente sentí que alguien de atrás me tiró, me agarró de la espalda y me empezó a tirar para atrás y yo me iba con una fuerza, o sea, que yo me quería quedar en el lugar. Pero había algo que me atraía para atrás y bueno, cuando desperté estaba acostada, me estaba... ¿Usted leyó el libro de Víctor Sueiro? No tuve la oportunidad de leerlo, pero leí artículos en revistas de gente que... Porque a que contaba una propósito, experiencia. Víctor Sueiro, a quien hubiéramos deseado tener hoy acá, lo habíamos invitado, pero un compromiso último momento le impidió, lo mismo que Fabio Serpa, que es de otro mirador, también se ha ocupado de la... Siga en ATC, ya viene Video Moda. Y a su término, de frente al sol. Por una pregunta que seguirá siempre pendiente. La vida... Está bien, pero a mí me da mucha vergüenza. ¿Por qué? Tranquilo, recuerda que no lo vas a revivir, lo estás contando. ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy muy peinado, tengo el pelo todo mojado. ¿Ah, sí? Ay, qué lindo, pero hay eso... ¿Está peinado así? ¿No te gusta? No. Oh. A mí me gusta tener el pelito suelto. Oh, bueno, pero por un día no te va a pasar nada. Dime, ¿es un día lindo para ti? ¿Te están haciendo algo? Sí, está la familia, están mirándome mucho. Ah, bueno, mira, Pudito. Ahora, fíjate, tú vas a contestarle lo mismo que me contestas a mí, a otra persona, ¿ok? Las mismas preguntas que ellos te van a hacer, tú le vas a contestar. 1, 2, 3. ¿Qué te han regalado? Me regalaron una armónica, pero me parece que es muy grande. No voy a saber usarla. No voy a poder jugar. Yo quería otros chichas. ¿Qué querías? Yo quería esos muñecos de madera que tienen hilitos, que se tiran de arriba y que ahora los puede hacer bailar. Y no sé si me lo trajeron, me parece que no. Me parece que no. Me gustaría bajarme de la silla. Bueno, ahora vas a pasar 2 minutos. Que me da vergüenza. Bueno, ahora te voy a contar 2 o 3 y vas a pasar 1 minuto cuando tú estás ya abajo de la silla. 1, 2, 3. ¿Dónde estás? Salté al piso. Ay, qué bueno, ya está bien. Muy bien. Ahora, vas a dormir profundamente y te vas a quedar tranquilito. Duermes profundamente. Muy bien, en paz y tranquilito. Y ahora yo voy a contar del 3 al 1 y viajaremos en el tiempo y el espacio al día en que tú tenías 6 meses de vida. Viajaremos en el tiempo y el espacio al día en que tú tenías 6 meses de vida. 3, 2 y 1. Puedes hablar alto y claro. ¿Qué miras a tu alrededor? Ay, como tules. Ah, como tules, qué lindo. Recuerda que no lo vas a revivir, solamente lo estás contando. Otros tiempos. En este caso se fue a una en Canadá en 1775 aproximadamente, donde era un campesino, tenía una casa de troncos, allí está, digamos, la referencia a cómo vivo, cultivando, viviendo. Pero ¿cómo empezó usted esa búsqueda? ¿A partir de qué punto? Dijo, bueno, en el 1600 podía haber algo. No fui yo. ¿Cómo fue? Fue Rodolfo Morales, el licenciado Rodolfo Morales, que es un argentino radicado en Estados Unidos en este momento, hace unos 12 o 13 años. Él vino a la Argentina, propuso en ese momento a ese programa la experiencia, y fue él quien llevó, digamos, los tiempos o los lugares de las vidas anteriores. No se puede elegir uno mismo el tiempo, uno está bajo control de alguna manera. ¿A usted no lo sorprende, bueno, cuando en cualquiera de sus vidas le hagan así, significa que el video está para ver? Son cosas técnicas, claro, las vemos. Estoy parado sobre una silla. Ay, qué bueno. ¿Por qué? No sé, me quieren ver, quieren sacar fotos. ¿Por qué? ¿Es un día importante para ti? A ver, dime, ¿por qué es un día importante? Vino toda la familia y están mirándome. Cuéntame, ¿de qué color son esos tules? Son celestes y hay una parte que es blanca, pero está enguastada. Tengo algo que no me gusta en la boca. ¿Qué es? Es blando pero es feo. No te gusta. No. Y no es mi mamá. ¿Quién es? A ver, cuéntame lo que está alrededor tuyo. Es algo que me pone en la boca. Señor director, vamos a detener un minuto
Vamos a detener un minuto este video, luego vamos a seguir, si usted no tiene inconveniente, y nos va a comentar algunas cosas, pero supongo que para usted no será una sorpresa encontrarse con personas que tienen sobre su experiencia una opinión muy distinta. Es habitual, yo estoy preparado para ello, creo que esta experiencia debe haberme también sugerido que iba a encontrarme con gente que tiene el derecho a disentir. Porque acá los señores del Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia, ¿no es así? Sí. Tienen algo seguramente que decir sobre esta experiencia, su experiencia, y después vamos a ver un video que en otra oportunidad se transmitió a través de Canal 11, ¿no es así? Claro, en el 89 yo pertenecía al panel periodístico del programa y se hizo la regresión por hipnosis a vidas anteriores. Yo tuve la ocasión de comprobar ahí 4 de mis vidas anteriores, con la sorpresa que también se manifestó en el público, porque yo no había visto el tape. Cuando sale al aire tengo la misma sorpresa que la gente, y ahí constato que hay una inmortalidad del ser que prevalece más allá de la vida material, porque se da un caso, por ejemplo, de hablar un idioma o cantar en flamenco de 1640, que yo no lo tengo en esta encarnación. Obviamente sí, vamos a reponer. ¿Cuál era el programa? Con ustedes estaba Fernando Bravo y Néstor Ibarra en la conducción, eso iba por Canal 11 en el 89. Entonces vamos a reponer, no tenemos todavía el video. Entonces mejor mientras llega el video, bueno, usted me cuente. ¿Cómo no? Por la primera de las 4 videos. Claro, el orden tal vez no importe tanto, porque cronológicamente uno puede llegar a cualquier año de las vidas anteriores. Si la persona que está haciendo la experiencia me dijera, por ejemplo, vamos a 1500 y no hay una vida allí, habría que rastrear en